Contrato de transporte. ¿Sabías que? ¿Sabías que a diario cuando nos subimos en el transporte público sin darnos cuenta estamos celebrando un contrato de transporte? Sí, esto se da debido a que es un contrato que se perfecciona por el solo acuerdo de las partes. Y esto lo podemos ver en el artículo 981 de nuestro Código de Comercio. En la legislación colombiana existen 3 tipos de contrato de transporte: el de transporte terrestre, transporte marítimo y transporte aéreo. Estos tipos de contratos se dividen en 2 clases: el transporte de personas y el transporte de cosas. El contrato de transporte de personas es aquel que tiene por objeto el desplazamiento en el espacio de seres humanos dotados de voluntad. Este contrato puede expresarse verbalmente o por la emisión de un documento al cual llamamos pasaje. El pasaje no es un documento obligatorio, pero en llegado caso de presentarse una discordancia entre el transportista y el pasajero, este nos servirá como prueba del contrato. Hoy en día, en los viajes de gran distancia, ya sea por vía marítima, terrestre o aérea, es normal el uso del pasaje como una herramienta base del contrato, donde se estipulan los términos y condiciones del mismo. La característica esencial de este contrato es el traslado seguro del pasajero a cargo del transportista al lugar convenido en los términos acordados, y a cambio de ello el pasajero se compromete con el pago de una remuneración ya pactada. Eso quiere decir que es un contrato típico, consensual, nominado, real, conmutativo, oneroso, principal y bilateral. El contrato de transporte de las cosas tiene por objeto el transporte de una cosa mueble o un semoviente de un lugar a otro. A cambio, el cargador, o sea, quien hace el envío, pagará el precio pactado por aquel servicio. En esta clase intervienen 3 partes: el cargador o quien lo envía, el porteador o el encargado de transportarlo, y el destinatario, o sea, a quien le enviaron la cosa. Sus 3 características básicas son la cosa objeto de transporte, el flete, que es el precio pagado del cargador al porteador, y la carta de porte, que representa el título de propiedad de la mercancía y en caso de una discordia sirve como elemento probatorio. En el título 4 del Código de Comercio podemos encontrar parte de la reglamentación dictada en materia del contrato de transporte. El artículo 982 nos dice que cuando se habla del transporte de cosas, el transportador está obligado a recibirlas, conducirlas y entregarlas en el estado en que se reciban, lo cual se presume que están en buen estado. Y con respecto al transporte de personas, a conducirlas sanas y salvas al lugar de destino. Todo esto respetando los términos pactados en el contrato. Con respecto al transporte de personas, el artículo 1000 nos dice que el pasajero está obligado a pagar el pasaje y cumplir con los términos y condiciones pactados. La responsabilidad del transportador sobre los daños que se puedan generar comienza cuando se hace cargo de la persona o cosa y termina cuando el viaje concluye, cuando el daño ocurra por terceros, por fuerza mayor o por culpa exclusiva del pasajero. En Colombia hay empresas de transporte público o particular. Con respecto a aquellas empresas que brindan el servicio público, será el gobierno quien reglamentará las condiciones de su creación y sus características. Cuando hablamos de contrato de transporte, este puede ser simple, combinado o multimodal. El simple hace referencia a aquel que se ejecuta con una sola empresa transportadora. Cuando se habla de combinado es porque su conducción es realizada por varias empresas transportadoras que son solidariamente responsables frente al cumplimiento total del contrato. Y por último, el transporte multimodal es aquel donde la conducción de las mercancías se efectúa por 2 o más modos de transporte. Si te gustó el video, danos pulgar arriba, coméntanos y comparte. Espero te sea de gran ayuda. ¡Hasta la próxima!